Estimados estudiantes, para mí es un placer presentarles el video tutorial sobre genética. Iniciaremos con la definición de unos términos básicos sobre este tema y finalizaremos con algunos ejercicios que les ayudarán como guía para realizar los ejercicios de genética. El primer término serían los cromosomas. Estos son estructuras altamente organizadas formadas por ADN, es decir, donde está la información genética de cada individuo. El número de cromosomas para cada especie es fijo. Ejemplo, para la especie humana hay 23 parejas de cromosomas. 22 de estas parejas son autosomas, es decir, la que da la información de cada individuo, y la pareja número 23 es la que da la información para saber si es de género masculino o femenino. Hablamos de parejas de cromosomas porque recordemos que proviene parte de la información genética del padre y la otra parte de la madre. Entonces siempre encontramos parejas de cromosomas debido a esta conjugación que hay entre óvulo y espermatozoide. Siguiente término serían los genes. En cada porción del cromosoma existe una información dada para cada carácter. Entonces, donde está esa información dada se conoce como gen. Un ejemplo de gen es el color del pelo, la forma de la boca, la forma de la nariz, el color del cabello. Dentro de esos genes encontramos dos alelos. Estos alelos son manifestaciones diferentes para este mismo gen. Ejemplo, si tenemos el gen para el color de los ojos, podemos tener un alelo para color de ojos oscuro u otro para el color de ojos claros. ¿Cómo se da la expresión de estos alelos? Como les decía, existen dos cromosomas homólogos que se combinan para dar al finalizar dos alelos y estos expresarán un carácter, es decir, una característica propia para cada individuo. Esos alelos pueden ser iguales entre ellos o diferentes. Entonces, si son iguales, los individuos los denominamos como homocigotos para ese carácter. Entonces, si esta fuera la estructura de un cromosoma y estos los genes, los dos alelos que conforman este gen tendrían la conformación del carácter para color de ojos claros, en este caso azules. Aquí, para este gen también de color de ojos, tenemos la misma información en los dos alelos, por lo tanto también sería un homocigoto. Si son diferentes los alelos, lo conocemos como heterocigoto para ese carácter. Es decir, que cada alelo tiene una información o una expresión diferente para ese mismo carácter. Ejemplo, en este caso, uno de los alelos expresa el color oscuro para los ojos y el otro el color azul para ellos. Esa expresión de los alelos, entonces, normalmente lo que se hace primero es asignar una letra para cada gen. En este caso, se asigna la letra mayúscula de ese gen para el carácter dominante, es decir, el que se expresa constantemente. Y el gen recesivo se expresaría con o se denominaría con la letra minúscula. En este caso, entonces tendríamos los ejemplos del anterior, dos alelos que se parecen. En este caso es A mayúscula porque los dos estarían expresando el gen dominante. En el lado derecho encontramos dos alelos que están expresando la misma información, en este caso es de color de ojos azules. Al ser recesivo, un color que no se expresa tan frecuentemente, entonces se expresa la letra A minúscula. Cuando es la combinación de los dos, uno dominante y el otro recesivo, como el que encontramos aquí en la mitad, se denomina heterocigoto. La relación entre estos alelos generalmente se da cuando uno de ellos se expresa más que el otro. Ese que se expresa se denomina alelo dominante. El otro que se manifiesta pero no se expresa visiblemente en el individuo lo conocemos como un alelo recesivo. Otros términos claves que tenemos que tener claro para hablar de genética es genotipo y fenotipo. El genotipo es el conjunto de alelos que tiene un individuo para los diferentes caracteres, es decir, lo que acabamos de ver.
Generalmente se componen de dos porque tenemos que, como decía, dos alelos para cada gen. El fenotipo es la manifestación del genotipo, es decir, cómo se puede ver ese gen visiblemente, es decir, es una manifestación visible del genotipo. Ejemplo, en este caso tenemos el color de los ojos, que sería la manifestación visible de nuestros genes para el color de los mismos. Hay diferentes tipos de colores de ojos, pues por lo tanto estaría definido también de esta forma el genotipo para cada individuo. Cuando hablamos de genética siempre debemos hablar de Gregor Mendel, que es conocido básicamente como el padre de la genética. Él realizó unos experimentos, una investigación con plantas de alberja para conocer una mezcla entre ellos y conocer de esta manera cómo se transmitía la herencia, la información genética de un individuo a otro. Para ello, como les decía, entonces estudió estas alberjas, básicamente teniendo en cuenta 7 caracteres. El primero era el color de la semilla, el segundo, si la semilla era lisa o rugosa, el tercero, el color de la flor, que podía ser púrpura o blanco, la forma de la legumbre como tal, que puede ser lisa o estrangulada, el color de esa legumbre, que también puede ser verde o amarilla, la posición de la flor y finalmente la talla de las plantas, que podría ser alta o enana. Lo que hizo él fue sembrar miles de plantas para ver cómo cambiaba las características de una generación a la otra. Inicialmente lo que él hizo fue sembrar o mezclar plantas que tenían exactamente las mismas características. De esta forma identificó algo que él denominó linaje puro o línea pura, que son individuos idénticos que a pesar de que pasa de una generación a la otra, mantienen los mismos caracteres. Ejemplo, entonces en este caso, él observaba que si la semilla era verde y lisa y se mezclaba con una planta que tenía las mismas características, los descendientes de ellos iban a ser, la semilla iba a ser verde y lisa. El ejemplo acá es que mezcló dos semillas o dos plantas que tenían semillas amarillas. Como resultado, la planta descendiente también tenía una semilla lisa y amarilla. Entonces recordemos, una línea pura es cuando los individuos mantienen sus características de una generación a la otra. Con las investigaciones que él hizo, entonces decidió mezclar dos plantas que tuvieran características diferentes y que vinieran de esa raza pura o del linaje puro. Entonces para eso utilizó una planta que tuviera una semilla verde y lisa. El fenotipo en este caso sería verde. Recuerden que el fenotipo es cómo se expresa visiblemente ese genotipo, y el genotipo sería en este caso un homocigoto dominante. Los estamos referenciando con la letra G mayúscula. Al ser homocigoto, pues tenemos para los dos alelos la misma letra. Él mezcló esta planta con otra que tenía, en este caso, la semilla de color amarillo y liso. Como también venía de un linaje puro, entonces a este le denominó como homocigoto recesivo. Homocigoto porque no había variado la característica de una generación a la otra, y como era el gen o el alelo que no se manifestaba tan frecuentemente, entonces le colocó la G minúscula. Al combinar estas dos razas puras que tenían diferentes características, lo que obtuvo al final fue como descendientes que el 100% de estos hijos, todos tenían el color verde y liso, es decir, seguían con las características del gen dominante de sus padres, pero el genotipo había variado, era una mezcla de los dos. Era ahora un heterocigoto, es decir, G mayúscula y G minúscula. Cuando hablamos de leyes de Mendel, también tenemos que nombrar las tablas de Punnett, que
son una herramienta que nos permiten calcular o sacar una probabilidad de cómo serían los descendientes de la mezcla de dos individuos. Entonces, para estas tablas, entonces lo que tenemos que tener claro es la información genotípica y fenotípica de cada individuo. En este caso vamos a hacer un ejercicio con un progenitor 1, cuyo genotipo es un homocigoto dominante, y el progenitor 2 también es un homocigoto, pero en este caso recesivo. En la parte superior de esta tabla, entonces vamos a colocar la información de cada uno de los alelos del progenitor, es decir, recordemos que el progenitor en su genotipo tiene dos alelos. Los dividiríamos y iría para cada cuadrito una letra correspondiente, es decir, aquí C mayúscula y aquí también C mayúscula. En la columna inicial iría la información de los alelos, pero del progenitor 2. Al hacer el cruce de la información de estos padres, en la mitad encontraremos la información de los alelos de los descendientes de ellos. Entonces ahora hagamos un ejercicio teniendo en cuenta esto que les acabo de nombrar. En este caso ahora, progenitores tienen la letra G para denominar el alelo. El primero sigue siendo un homocigoto dominante, tiene G mayúscula en ambos casos, y el progenitor 2 es un homocigoto recesivo. Entonces, lo que hicimos fue G mayúscula y G mayúscula, cada uno de los alelos los colocamos en la parte superior para el progenitor 1, y en la columna inicial hicimos lo mismo con el progenitor 2. Entonces, ¿cómo se hace el cruce para obtener esa descendencia? Entonces, cruzamos la primera casilla de la columna 2 con la segunda casilla de la columna 1. Nos daría la información de los descendientes. En este caso sería G mayúscula correspondiente a este gen dominante y G minúscula correspondiente a este gen recesivo del progenitor 2. Y continuamos haciendo ese cruce con cada uno de estos alelos que tenemos en este caso. Al finalizar, pues obtenemos ya la probabilidad genotípica para los siguientes descendientes, que es lo que encontramos ahora en color amarillo, esa información de los alelos. Si llevamos esto entonces a la primera ley que sacó Mendel, que les acaba de explicar, esa ley de la uniformidad, entonces volvemos a retomar la información de las semillas de la alberja, una que es de color verde y lisa, denominada homocigoto dominante, y la otra de color amarillo y liso, denominado homocigoto recesivo. Lo llevamos al cuadro de Punnett, establecemos en la parte superior la información del progenitor 1 y en esta columna inicial la información del progenitor 2. Hacemos el cruce y lo que se obtiene al final es una descendencia cuyo fenotipo es que el 100% de los descendientes tiene el color dominante de los padres, es decir, en este caso, el color verde. Genotípicamente, el 100% de los descendientes es heterocigoto. Sus padres eran homocigotos, pero la mezcla de sus genes logró que sus descendientes el 100% fueran heterocigotos. Se llama ley de la uniformidad porque los hijos que salen como resultado de esta mezcla de razas puras, siempre salen, el 100% de ellos tendrán el fenotipo dominante de los padres, en este caso el color verde, y el genotipo de los dos, en este caso heterocigoto. La segunda ley de Mendel se denominó ley de la segregación. Esto se debe a que Mendel lo que hizo fue seguir mezclando esas razas. Entonces, aquí había obtenido una generación cuyos hijos eran heterocigotos. Entonces decidió mezclar, ver qué pasaría si mezclábamos dos semillas que fenotípicamente eran muy parecidas, eran de color verde y liso, y que fenotípicamente eran heterocigotos. Entonces hizo la mezcla de estos dos y lo que obtuvo fue que el 75% de los descendientes que saldrían de esta unión tenían nuevamente el color dominante, que en este caso es el verde, y tenía un 25% que había expresado el color recesivo. Es decir, aquí vuelve a aparecer
este carácter que se había perdido en la primera generación vuelve a aparecer en la tercera. Si se fijan en el genotipo de cada una de estas semillas también varió. El 25% de los descendientes de esta mezcla tendrá un gen dominante, 50% será heterocigota y el otro 25% otro homocigoto, pero en este caso recesivo. Entonces, si lo llevamos a esas tablas de Punnett, entonces tenemos la misma información. Dos padres cuyo fenotipo es color verde, genotípicamente son heterocigotos, G mayúscula, G minúscula. Ubicamos en la primera fila las características del progenitor 1, en la columna inicial las características o alelos del progenitor 2. Hacemos la mezcla como lo hicimos ahorita, en este caso quedaría G mayúscula, es decir, es un homocigoto dominante. Para la siguiente, entonces tendríamos G mayúscula, G minúscula. Nuevamente se expresa el color dominante porque está este alelo dominante, sería el verde. Y en el tercero vuelve a aparecer G minúscula, G mayúscula, vuelve a aparecer en este caso el color verde. Y en la última casilla se une un alelo recesivo con otro para tener un heterocigoto recesivo de color amarillo. De esta forma, entonces, las tablas de Punnett me ayudan a sacar esa probabilidad de los descendientes de una generación u otra. Vamos entonces a hacer algunos ejercicios para que puedan realizar la actividad que está compuesta en la guía. Entonces veamos el primero de ellos. Dice, la miopía está determinada por un gen dominante, A mayúscula, respecto al gen normal recesivo, A minúscula. ¿Cómo serían los descendientes de un padre miope y una madre normal, ambos homocigotos? Teniendo en cuenta entonces la información que estamos encontrando en este enunciado, entonces podemos decir que tenemos un padre que es miope, por lo tanto, al ser homocigoto, aseguramos que su genotipo es A mayúscula, A mayúscula. Y tenemos a la madre que me dicen que tiene un gen normal, que es recesivo. En el decirme que el enunciado es homocigoto, pues establecemos que esta madre tiene para los dos alelos A minúscula, A minúscula. La mezcla entonces de estos dos individuos llevará a lo que hablábamos ahorita, a la primera ley de la uniformidad. Tenemos dos padres cuyo genotipo es homocigoto, por lo tanto podemos decir que todos los hijos de esta pareja necesariamente serán heterocigotos, es decir, A mayúscula, A minúscula, y fenotípicamente van a expresar, en este caso, la miopía. Si lo llevamos entonces este caso a una tabla de Punnett, entonces tendríamos que el progenitor 1 es un hombre con genotipo homocigoto dominante, cuyo fenotipo expresa la presencia de la miopía. La mujer, que es el progenitor 2, también es un homocigoto, pero en este caso es recesivo, A minúscula, cuyo fenotipo es normal. Establecemos en la tabla de Punnett cada uno de los alelos, se hace el cruce, y como se pueden dar cuenta, el 100% de los hijos expresan un genotipo heterocigoto. Fenotípicamente, el 100% serán miopes. Hagamos un segundo ejercicio. Entonces, en este caso me dice, la presencia de cuernos del ganado vacuno está determinada por un gen recesivo A minúscula, respecto al gen que determina la ausencia de cuernos A mayúscula. ¿Cómo serían los descendientes de un toro y una vaca, ambos sin cuernos y heterocigoto? Por lo tanto, entonces podemos decir que tanto el toro como la vaca deben tener un genotipo A mayúscula, A minúscula, es decir, heterocigoto. Ya que se nos dice que en este caso, en el enunciado, claramente son heterocigotos. La mitad de su información genética llevará el alelo dominante y la otra mitad el recesivo. La mezcla de ellos, si ustedes recuerdan, tendría que ver algo con la segunda ley de Mendel, la ley de la segregación. Por lo tanto, entonces la combinación de ellos me llevará a que tengan
el 75% de sus hijos con el fenotipo, en este caso, que da la ausencia de cuernos, y el 25% de ellos presentará cuernos ya directamente. ¿Cómo cambia el genotipo? Tendremos un 25% homocigoto dominante, el 50% heterocigoto y otro 25% homocigoto, pero en este caso recesivo. Queridos estudiantes, si tienen dudas, no duden en consultarnos a todos sus tutores. Pueden encontrarnos a través del foro de la actividad, del correo interno, correo institucional o a través de Skype, teniendo en cuenta los horarios de atención de cada uno de nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Espero que este video les sea de utilidad. Hasta pronto.